Muchas gracias por la invitación y un gusto estar hoy compartiendo este espacio con ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos. Espero que el espacio sea pues un espacio principalmente de toma de conciencia y que nos ayude a lo mejor, si no a saber mucho, sí a sentir mucho. Entonces, pues vamos a llegar, vamos llegando. Sé que estamos corriendo de un lado a otro. Te invito a sentarte cómodamente, permitiendo que ambas plantas de tus pies hagan contacto con el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o coloca tu mirada en un punto fijo, de tal manera que si llegas a distraerte, puedas fácilmente regresar a ese punto. Permite que tu espalda crezca alta y noble como el tronco de un gran árbol. Ahora, centra tu atención en el flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una manera en particular. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si te distraes con algún pensamiento, con alguna sensación o con alguna emoción, simplemente observa lo que te distrajo y regresa tu atención al flujo de tu respiración. Presta atención a tu respiración por algunos momentos más, como lo has hecho hasta ahora. Recuerda que cada inhalación es un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lista, simplemente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Pues bienvenida, bienvenido. Te invito a escribir cómo te sientes en una palabra. En una palabra, ¿cómo me siento?
Bien, pues el objetivo de este taller es identificar justamente estas pequeñas prácticas de atención plena que nos ayudan a regular nuestras emociones y vivirnos con mayor bienestar. A partir de reconocer el funcionamiento básico, lo más sencillo de las emociones y algunos de nuestros detonadores emocionales. Voy a intentar hacer la parte teórica muy rápido para que podamos tener una buena práctica. Sé que estamos escuchando ruido, espero que la primera práctica la hayan podido realizar y es justo el reto de esta práctica que realizamos al inicio, que es una práctica de atención plena con ancla en la respiración. Les aprovecho y les recuerdo que algún día uno de mis alumnos de universidad, después de un taller ya de semanas de mindfulness, me decía que la tarea era siempre hacer la práctica, ¿no? Y me dijo, maestra, yo esta semana la hice en un concierto, que por cierto ahora se repite, eso fue antes de la pandemia, en el Dreamfields, que son como varios escenarios, es muy grande y no sé qué. Me dice, se me perdió mi celular. Entonces, le llamamos Tusa a la práctica en ese momento. Entonces me dice, entonces me acordé e hice Tusa. Y no lo encontré, pero me relajé. Entonces, si él pudo en medio de un concierto lleno de mucha gente, podemos en este espacio y en otros tantos. Bien, para rápidamente diferenciar entre emoción, sentimiento y estado emocional. La emoción, pues es un estado afectivo complejo, ¿no? No es tan sencilla, es de corta duración y genera una reacción corporal. Normalmente, cuando ya tenemos mucha experiencia y práctica en esto, pues ya decimos, ay, siento un dolor en el estómago, creo que estoy enojada, ¿no? Podemos asociar lo que nos dice el cuerpo con lo que estamos sintiendo. Y normalmente se caracteriza por una exaltación y una provocación inmediata, es decir, es algo en el presente. El sentimiento, pues, se deriva a partir de una emoción, ¿no? Por lo tanto, pues también tiene un componente afectivo. Pero es el resultado de darme cuenta de manera consciente que me está pasando. Y entonces emplear la voluntad para alargar esa emoción o para acortar esa emoción. El sentimiento puede durar días, años o incluso toda una vida, ¿no? Y entonces decimos, es que esa persona es muy melancólica, es muy nostálgico. El estado emocional es de menor intensidad, esa va a ser una característica importante, ¿no? Es como me siento un más o menos, como una sensación, un modo de estar. No es tan claro, el estado emocional es más vago, nos cuesta más trabajo identificarlo. Y generalmente tiene que ver pues con las experiencias de vida pasadas, ya no es del presente, es del pasado. Y son, ya lo dije, de menor intensidad, pero también de mayor duración que las emociones, ¿sí? Y no requiere de una respuesta urgente. Yo puedo estar en un estado pues, tranquilo, mucho tiempo, bien, ni también, pues, ¿cómo estás? Pues bien, ahí, relajada, tranquila, X, ¿no? Digamos que el indicador será ese nivel de intensidad que estamos sintiendo. Y la emoción sí requiere una respuesta urgente normalmente, porque es intensa. Ahora, ¿por qué hablar de educar las habilidades socioemocionales? ¿O qué es eso de educar las habilidades socioemocionales? Pues empezamos en aquel entonces con Goleman, ¿no? Que nos empieza a hablar de que existe una inteligencia que no es solo la lógica matemática, que no es solo la lectoescritura, ¿no? Y entonces, pues que hay algo que se llama inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional todavía se nos queda pues en esos constructos hipotéticos, lejanos, ¿no? Lejanos para bajar y para llevar a la práctica. Y entonces pues empieza a evolucionar, a investigar. Las neurociencias van a venir a ser de mucha ayuda en estas investigaciones. Y hablamos ahora de competencias emocionales, que lo que van a enfatizar es justamente sí el cómo estoy, mi bienestar,
pero también cómo estoy con el otro, con la otra, cómo me relaciono con el otro y con la otra, ¿sí? De ahí que cuando ya hablamos de competencias socioemocionales, pues ya podemos hablar de educación socioemocional. Lo que vamos a desarrollar y a educar son habilidades. A mí me gusta siempre hacer la comparación con las habilidades alimenticias o con las habilidades deportivas, ¿sí? Una habilidad deportiva requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere constancia. Bueno, una habilidad socioemocional requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere constancia. Oye, Maelvi, si una vez a la semana hago un ejercicio de atención plena, estoy del otro lado, pues vas empezando el camino, pero todavía no. Depende para qué, para correr un maratón, no. Ajá. Pues que si ya todos los días, una vez al día, 3 minutos me detengo a centrar mi atención en la respiración, ¿con eso ya no me voy a enojar muchísimo con mi hijo y le voy a contestar mal? Pues no, con eso todavía no, pero vas por buen camino, ¿sí? ¿Qué ocurre con el cerebro y las emociones? Igual me voy rápido, a lo mejor ya muchos les han hablado de esto, ¿no? Es solo como lo básico para tenerlo claro. Hablamos de que en el cerebro vamos a dividirlo en partes para su estudio, no porque sea dividido realmente, ¿no? Pero bueno, decimos que tenemos como partes muy importantes para estos procesos, ¿no? La corteza prefrontal, que es la de las operaciones ejecutivas, ¿no? La que piensa, dicen que es la que nos detiene de hacer tonterías, ¿no? Y que se termina de desarrollar. Antes decían, pues a los 18, no a los 19, no a los 20, pues ya vamos en los 25, ¿no? Por ahí de los 23, 25, quienes tienen hijos adolescentes, no se desesperen, todavía le pueden echar la culpa a la corteza prefrontal. Tenemos toda esta parte del neocórtex, que es pues la parte más nueva del cerebro, de ahí también forma parte la corteza prefrontal. Y luego tenemos el cerebro límbico, que está como en medio, ¿no? Como acá adentro en medio, que esa es donde está, digamos, el centro de nuestras emociones y es súper importante. Y aquello que llamamos, para entenderlo mejor, su cerebro reptiliano, ¿no? Como el primerito que teníamos por ahí, y evolucionó, no es que tengamos 3 cerebros, realmente es uno que fue evolucionando. Y acá este es el del instinto y la supervivencia, ¿no? Es el que nos hace correr. Entonces, lo ideal sería siempre que nuestro cerebro emocional estuviera en comunicación con nuestra corteza frontal, ¿no? Y le dijera, oye, fíjate que, pues otra vez mi alumno no hizo la tarea y me siento muy enojada por eso, porque yo siento que es algo personal conmigo, pero no hace eso. Normalmente se comunican muy bien cuando todo está bien, cuando no se siente amenazado, ¿no? Cuando el límbico está muy a gusto, ay, sí, todo bien, prefrontal, no pasa nada. Ajá. Y entonces ya el cerebro frontal pues hace su trabajo, ¿no? Su razonamiento, su pensamiento abstracto, la toma de decisiones lógicas, pensadas, inteligidas. Todo muy bien ahí. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos amenazadas, amenazados? Y no necesariamente es una amenaza de muerte, ¿no? O sea, no es un peligro de me están asaltando. Hay muchas cosas que vamos a identificar como peligros. Ahí estarán los detonadores emocionales. Habrá que ir trabajando en cuáles son los de cada quien. Pues cuando se sienten en peligro, el cerebro medio, entonces se corta la comunicación con el cerebro frontal. ¿Por qué? Porque es más larga. Tarda más, o sea, son segundos, pero tarda más en llegar la comunicación entre el cerebro límbico y la corteza frontal. Y es más rápida la comunicación que tienen, porque además tienen más años comunicándose en la evolución del ser humano. Es más rápida la comunicación que tiene el cerebro límbico con el reptiliano, porque el reptiliano es el de la amenaza, ¿no? Entonces está listo para correr o para pelear, o para quedarse paradito, ¿no?
para quedarse callado y no nos escuche el oso, ¿no? Entonces, normalmente así es como trabaja nuestro cerebro. Ahí es donde tenemos reacciones emocionales. No es que yo pueda controlar mis emociones. Nadie controla sus emociones. Aprendemos a conocerlas y vamos regulando mi respuesta emocional. Ajá. Pero no controlo lo que siento. Voy a seguirme enojando. A lo mejor ahora ya me doy cuenta que el niño no hace su tarea, pero no es un problema conmigo. No es porque no me haga caso como no me hacía caso mi mamá. ¿Sí? O sea, ya puedo decir, lo pienso y digo, no, ya, regulo. ¿No? Pero mientras no, pues me comunico con el reptiliano y el reptiliano enloquece. ¿Sí? ¿Cuál es ese sistema o qué hace ese sistema? ¿No? Pues es el sistema de defensa, que es el simpático y el parasimpático. Son los que nos mantienen aquí respirando y que no se nos olvide respirar, los que nos preparan para la digestión, son autónomos, ¿no? Entonces, el sistema nervioso simpático es el que prepara al organismo ante una amenaza, ¿sí? Ante una situación de emergencia. Y el parasimpático es el que lo hace funcionar en condiciones normales, relajado, ¿no? En situación de calma. Entonces, cuando se activa este sistema de defensa, que además es un piloto automático, ¿no? Estamos en peligro. Se activa todo el sistema de defensa. Dos cosas. Una, la inmovilizante o la movilizante. Y nos da una serie, o sea, hace una serie de cosas en nuestro organismo, ¿no? En aquellos ayeres, cuando nuestros antepasados tenían que pelear con un dinosaurio, qué sé yo, cazar un mamut, era muy funcional, ¿sí? Este sistema. Porque entonces un shot de adrenalina, no sé si alguna vez les ha tocado ver a alguien que está psicotizado, no por sustancias ajenas, o sea, un brote psicótico, no sé, que dices, es que qué impresión, puede levantar a dos, o sea, los camilleros, a mí me ha tocado verlo, y yo me acuerdo que yo decía, es que, ¿cómo le hace? ¿No? O sea, es de verdad, el cuerpo se prepara para pelear, ¿no? Y entonces tenemos una energía increíble. Eso es lo que va a estar ocurriendo con nosotros, es que esa energía, ese cortisol que no gastamos cuando corremos, porque no hay una situación de emergencia real y no hay que correr, se queda en mi organismo. Se queda en mi organismo, se va a adherir a otras partes que no debería adherirse porque no se gastó, y entonces tenemos más problemas cardíacos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, el inmovilizante igual, ¿verdad? Cuando ya no sabes qué hacer. Oye, pero es que ¿por qué no le contestaste? Si te estaba tratando tan mal. Es que me quedé paralizada. Me dio miedo. Y mi sistema límbico no hizo su trabajo, no le habló a la corteza frontal, ¿no? Pues ni modo, me quedé paralizada. El parasimpático, ya dijimos, es el que se encarga de llevar al cuerpo a un estado de relajación, ¿no? Entonces, lo mantiene más en calma, hace lo contrario al simpático. Me voy a regresar poquito. Acá les ponía, ¿no? Cómo el simpático va a activar, ¿no? A la pupila, glándulas salivales, el corazón a todo lo que da, expande los pulmones para que podamos respirar mejor. Y el parasimpático, pues lo contrario, ¿no? Prepara el estómago, el páncreas, la vejiga, todo muy bien. Algo interesante es que el parasimpático se activa con la respiración profunda. ¿Qué pasa? O sea, cuando el simpático está activado y yo quiero activar mi parasimpático, la respiración profunda me va a ayudar a activar ese sistema. Entonces, mi ritmo cardíaco va a disminuir, mi pupila se va a descontraer.
mis pulmones van a volver a su tamaño normal, no van a requerir más. Es importante que aprendamos a mantener nuestro sistema parasimpático activado. Por eso las prácticas de atención plena, que normalmente tienen su centro en la respiración, funcionan. Ajá, por eso funcionan. Yo creo que yo, como derivado del COVID, hace como unos 6 meses, quizás más, yo normalmente ando en bicicleta, soy ciclista, salgo a la vía, hago 3 horas, tenía rato que no iba por una lesión en el hombro, ese día fui media hora, me salgo sin celular. ¿Qué puede pasar? Venía de regreso, de bajada, tranquila, y empiezo a tener una taquicardia. Tosí fue lo primero, una tos extraña, y me doy cuenta que el corazón se había activado. Me paro, ¿no? Pues me detengo, ahorita va a pasar, ¿no? Seguramente, no sé, algo. Veo esta cosita, ¿no? Que además luego tenemos una serie de indicadores que nos alertan, subiendo, ¿no? 135, 138, 140, 150. Le pregunto al chico de la ciclovía, oye, ¿hay paramédicos cerca? No, ya se fueron, que ya era cercana a las 2 de la tarde. Entonces, claro, yo en mi locura dije, me está dando un infarto, me va a dar un infarto. Llega a 200 esta cosa, yo parada, sin moverme, yo decía, ¿por qué eso ocurre? Porque sigue subiendo, ¿verdad? Dije, Maelvi, ¿qué es lo único que puedes hacer? Lo único que puedes hacer es respirar y atender a tu respiración. Dejo mi bici, me siento en la banqueta y empiezo a atender a mi respiración, eso que hicimos al inicio. Total, si era un infarto, pues igual me iba a dar. Y si no, pues algo yo estaba, era lo único que yo podía hacer. No podía hacer más, no traía celular, no le iba a hablar a nadie. Ya, ¿no? Y sí, efectivamente empezó a bajar, bajar, bajar. Yo creo que como después de 7 minutos yo ya tenía un ritmo cardíaco medianamente normal, todavía estaba elevado, 120. Me paro y en cuanto me paro 135, dije, ok, camina despacito, ya no te subas a la bici. Y ya, ¿no? Y sigue atendiendo la respiración. Fin de la historia, no me he ido a revisar, ya me pasó una segunda vez. Pero ciertamente nos puede ayudar, lo que quiero decir es, sí te ayuda y te ayuda mucho. Yo no sé si yo estaba teniendo un ataque de ansiedad, o sea, no iba ansiosa, no iba en pánico, creo que es otro tema, pero al final era, activa tu sistema parasimpático, ayúdale al corazón a que se relaje. Y pues dije, Maelvi, tanto tiempo practicando esto y creyendo en esto, es lo único y lo mejor que puedes hacer. Muy bien. ¿Qué ocurre o qué sustancias se salen, ¿no?, en el cuerpo, se riegan por el cuerpo con uno u otro sistema? Pues el parasimpático, ya les decía, nos va a dotar de cortisol, ¿no?, muy asociado al estrés, por cierto, y a la adrenalina. Por eso les digo que pues podemos, o sea, en un estado de amenaza fuerte y que nuestro cuerpo responde bien, podemos levantar a una persona en cada brazo. Los estados que van a estar asociados, pues es el enojo, la tristeza, la preocupación, la angustia, el estrés. El estrés nos genera mucho cortisol en el cuerpo, ¿sí? Y por lo contrario, la acetilcolina, que es la que va a segregar cuando está el sistema parasimpático funcionando, pues nos genera estados de mayor bienestar, ¿sí? Calma, tranquilidad, alegría, ¿sí? Me voy más rápido porque ya vi el tiempo. En imagenología, la imagenología nos dice justamente, ¿no?, que hay un incremento en la actividad del lóbulo prefrontal, principalmente la parte izquierda, asociada a las emociones positivas, al autocontrol, la función ejecutiva, el temperamento, ¿sí? Por eso, lo que queremos hacer cuando hablamos de educación socioemocional es generar más canales de comunicación entre el cerebro límbico y la corteza frontal. Eso es lo que queremos. Esos canales están ahí, pero nadie los usa, el cerebro no los usa, ¿sí? Entonces,
están las neuronas, están los canales, ¿no? Es como si hubiera carreteras nuevas para llegar a Puerto Vallarta, pero como siempre usamos la vieja y siempre usamos la vieja, pues es la de costumbre, pues la otra queda olvidada, no se refuerza. Necesitamos crear canales. ¿Cómo los creamos? Con la práctica, lo dije al inicio, con la práctica, con la práctica, con la práctica. Entonces, mi cerebro límbico se va a acostumbrar a comunicarse con el prefrontal, a respirar. ¡Ay, estoy sintiendo! A ver, respira. Ok, me estoy sintiendo así, prefrontal. Ay, no, no te preocupes, no es una rata, es, no sé, es el trapeador, ¿no? No te preocupes, no es una serpiente, es una manguera, le va a decir el prefrontal al límbico, ¿sí? La regulación emocional, pues primero decir, el estrés bloquea el hipocampo, ¿no? Que es este centro de memoria explícita, por eso el estrés es tan malo, por eso digo, también hay estrés positivo, no todo el estrés es malo. Hay estrés que nos lleva a movernos, o sea, hay una parte del estrés que necesitamos para movernos, ¿verdad? Si no, no nos movemos. Pero el exceso de estrés es lo que nos lleva a estados, incluso a veces de olvidar cosas, no sé si les ha pasado, ¿no? La atención plena, por su parte, promueve la integración del tallo encefálico, el sistema límbico y la corteza prefrontal al crear estos nuevos circuitos neuronales de los que les hablaba. Y la integración del cerebro a través de la práctica de la atención plena, pues nos va a generar mayor bienestar, ¿sí? Por eso la importancia de la práctica de la atención plena. Ahora, ¿qué es un trauma? Pues es una respuesta a la exposición real o percibida de muerte, violencia física, sexual, abandono, lesiones serias, desastres naturales catastróficos, apegos malsanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué creen? Todas y todos traemos traumas, heridas de la infancia. No porque nos lo quisieron hacer, ahí dice, real o percibida. Entonces, pues, por ahí dicen que más del 90% de nuestras decisiones las tomamos desde nuestras emociones y nos creemos bien inteligentes. No, no es que tiene mucha lógica. Y la otra persona así de, eso no tiene lógica. Claro que es muy lógico. No es porque yo esté enojada o no es porque yo lo prefiera porque es mi amigo, es porque es lógico que él merece eso porque es el mejor candidato, ¿no? Y nos decimos cosas. No quiere decir que no tomemos decisiones inteligentes o inteligidas. Simplemente en la medida en que no observamos nuestras emociones, es más difícil tomar decisiones inteligidas. Porque no vemos la emoción, pero esa siempre está, ¿eh? Cuando a mí los alumnos de secundaria hago el mismo ejercicio y les pregunto, ¿cómo llegas? ¿Cómo te sientes? Bien, como diario, normal. Y oye, dime qué es normal, porque normal para mí es que yo ando corriendo, ando estresada, ¿no? Entonces, no sabemos decir cómo nos sentimos, no sabemos qué está pasando. Es que no siento nada. Hay quienes me dicen, uy, no, eso es imposible. Siempre estás sintiendo algo, ¿no? El cerebro siempre siente, que no nos demos cuenta es otra cosa. Bien, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, te voy a invitar nuevamente, siéntate cómodo, siéntate cómoda. Coloca las dos plantas de tus pies sobre el piso. Tus manos sobre los muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o coloca tu mirada en un punto fijo, de tal manera que si llegas a distraerte, puedas fácilmente regresar a ese punto. Permite que tu espalda crezca alta y noble, como el tronco de un gran árbol. Y ahora centra tu atención en el flujo de la respiración. Recuerda
que no es necesario respirar de una forma en particular. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Ahora, lleva tu atención a recordar 2 momentos de tu semana donde hayas experimentado fuertemente una emoción. Elige un momento donde la emoción fuera placentera y un momento donde la emoción fuera difícil. Comienza recordando el evento difícil. Recuerda el día, en qué lugar estabas, quizás la hora, los sonidos que había alrededor, los aromas. Las personas involucradas. E intenta recordar tus sensaciones corporales. Ahora, lleva tu atención a cómo te sentías, cuáles eran tus pensamientos, cómo fue que actuaste en ese momento. Si en algún momento te distraes, regresa la atención a tu respiración. Intenta recordar cronológicamente lo que ocurrió. Y si hay partes que has olvidado, no te preocupes. Simplemente deja ir esa parte y continúa con el recuerdo. Intenta mantener cierta distancia de los acontecimientos, como si estuvieras viendo una película. Solo se trata de observar de dónde vienen las emociones que experimentaste. Y si notas que estás haciendo juicios de la situación, como qué mal respondí, él o ella siempre reaccionan así, simplemente obsérvalos y déjalos ir. Recuerda mirarlo como si se tratase de una película.
Una vez que tienes el recuerdo de esa situación, te pido regreses la atención nuevamente a tu respiración. Recuerda que cada inhalación es un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Y con tu siguiente inhalación vamos a recordar esa situación donde te sentiste muy bien. De igual manera, recuerda el lugar donde estabas, los sonidos que había alrededor, quizás algunos aromas, las personas que estaban cerca e involucradas tal vez. Recuerda cuáles son las sensaciones en tu cuerpo. Y poco a poco profundiza en ese recuerdo. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Y qué hiciste frente a la situación? ¿Cómo te sentías? ¿Cuáles eran los pensamientos que venían? ¿Y cómo actuaste? Intenta recordar de manera cronológica el evento. Pero si hay partes que no recuerdas, no es necesario inventar, simplemente sáltalas. Intenta mantener distancia de la situación como si estuvieras viendo una película. Y si de pronto vienen juicios o prejuicios a tu mente, simplemente obsérvalos y déjalos ir. Una vez que has recordado ambas situaciones, te voy a pedir que con tu siguiente inhalación regreses la atención a tu respiración. Recuerda que cada inhalación es un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Y cuando te sientas listo, lista, regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bien, te voy a pedir ahora, ya como cierre, que respondas en tu cuaderno las siguientes preguntas. De manera muy breve, describe cada una de las situaciones, solo para que tú las recuerdes. No lo vamos a calificar, es un ejercicio para ti. Y vas a responder sobre cada situación qué emoción o emociones surgieron en cada una de ellas. Y luego, ¿cuál fue ese botón, le vamos a llamar así, que detonó esa emoción? Si logras identificar, por ejemplo, en la situación difícil, que fue que alguien se te metió, ¿no? Cuando ibas manejando, o fue que alguien te habló de una manera que no te gusta, o quizás que comiste algo que estaba muy malo y muy caro. A mí me pasa, es un botón. Y lo mismo en la situación agradable. ¿Cuál fue ese botón
que detona la situación. Si fue encontrarme con alguien que me cae muy bien, ver una película que me gusta, escuchar una canción quizás, ver una parvada de pájaros que ahora se ven, ¿no? Es como, bueno, creo que es la temporada del año donde yo más las veo y de pronto me hacen sentir muy alegre. Perdón, me equivoqué, dice del día de ayer, lo puse de la semana, de esta semana. Y una vez que has a lo mejor logrado identificar esos botones, ¿qué te gustaría hacer con ellos? Ahora sí, viéndolo en retrospectiva, pues a lo mejor con el agradable me gustaría tenerlo más en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo cultivarlo más? Pero con el desagradable ahora sí se vale decir, tal vez me hubiera gustado no gritar, tal vez me hubiera gustado no pitarle cuando se me metió, no, tal vez me hubiera gustado, no lo sé. ¿Sí? Entonces hagan por ahí, les voy a dar un minutito más, escríbanle, si no llévenselo, o sea, son preguntas que pueden responder con más calma, no pasa nada. El botón emocional es si logran identificar eso que detonó la emoción en el relato. En el momento, sí, puede ser una persona, un aroma, un sonido, ¿sí? Y ahora de manera muy rápida les platico sobre un modelo de regulación emocional de Barrett y Gross, que justo lo que ellos nos van a decir es que hay 5 pasos a seguir para llegar a la regulación emocional. Lo primero tiene que ver con identificar esas situaciones emocionales. El ejercicio que hicimos ahora nos ayuda a identificar esas situaciones emocionales, positiva y no tan positiva, desagradable de la semana. Entonces, identifico la situación. Una vez que la puedo ver, que ya no está en el cerebro límbico, que ya tiene forma, que ya digo, ay, es que a mí sí me incomoda mucho cuando me gritan. Cuando alguien me grita, o yo siento que me está gritando, yo en inmediato me paro y grito. Y eso tiene que ver más con mi historia que con la otra persona a veces. No porque gritar esté bien, pero a veces uno dice, chin, no debía haber gritado. Si yo no hubiera gritado, no hubiéramos llegado a ese nivel de discusión. Entonces, identifico esas situaciones, esos botones que me tocan y me prendo. O que me tocan, ay, me relajo. Es mejor, si esa música me relaja, la pongo diario. O cuando estoy muy estresada. Modificar la situación se refiere a, ¿me quiero acercar o no? ¿Y cómo me quiero acercar? Porque una vez que la identifico, también puedo decidir evitar la situación, ¿eh? También se vale. Luego, el despliegue atencional. ¿A qué le voy a prestar atención de esa situación? Si la tengo que vivir diario, ¿en qué me quiero centrar? ¿Sí? Y entonces, el cambio cognitivo. Acuérdense, cuando hablamos de educación socioemocional, buscamos, finalmente el sentimiento es me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y hay voluntad para permanecer ahí o cambiarlo. Entonces, el cambio cognitivo tiene que ver con resignifico la situación que pasa y digo, claro, no es para tanto. Claro, no es que él no me quisiera hablar, es que yo tengo la idea de que cuando alguien no me contesta en inmediato es porque no me pela, porque alguna vez en mi vida. Ajá. Y por tanto, la modulación de la respuesta emocional. Cuando yo llego al proceso cognitivo, yo digo, logro modular mi respuesta, que es lo que queremos modular, ¿sí? Entonces ya me puedo acercar a la situación desde otro estado emocional. No es tarea fácil, pero justo lo que buscamos es hacer este tipo de prácticas. Esta que hicimos ahorita
una emoción positiva, una que no me gustó, todos los días en la noche yo llego, centro mi atención en la respiración, tengo mi diario de registro, me siento a ver cómo estuvo mi día, qué me detonó, qué me disparó esas emociones no positivas, cuáles esas sí positivas para mí, no porque sean malas o buenas, las emociones solo son emociones y nos reportan cosas, pero qué me hizo bien y qué no. Y entonces, ¿lo quiero seguir viviendo? No lo quiero seguir viviendo, mejor ya no me voy a ir por esa calle. Porque por esa calle toda la gente da vuelta en U y cuando yo voy en la bici me quieren atropellar y me enojo, mejor me voy por otra calle. O, bueno, me voy a ir por esa calle, ya sé que eso pasa, me voy a parar en ese cruce y voy a disfrutar mi viaje en bici que me gusta un montón. ¿Sí? Pero lo llevo al frontal. Eso, ejercicios. Y como el que hicimos al inicio, pues los podemos hacer 3, 4, 5 veces al día. Necesitas 1 minuto para centrar tu atención en la respiración, la observas y continúas. Y entonces nos vamos acostumbrando a la práctica. No hago juicios de los pensamientos que se me atraviesan. De ahí la importancia justo de parar. La respiración profunda es cuando yo inhalo y mi vientre, la más profunda es el vientre, se eleva. Cuando exhalo, se contrae. Hay veces que la traemos al revés. Andamos tan estresados que cuando yo inhalo, se contrae mi vientre y cuando exhalo, se abulta. Creo que ya no hay espacio para preguntas y comentarios, perdónenme, pero bueno, al final me pueden preguntar. Les agradezco mucho y espero que sea de utilidad.